Hola, yo soy Laura. Y yo Alejo. Y esto es No hay banderas en Marte. Un espacio que hemos creado para compartir todas esas historias de viajes no posteadas. Con nuestros invitados abordamos el lado B, ese que pocos conocen, las decisiones, las experiencias y las consecuencias de irse, quedarse o volver. Al día de hoy he vivido en 6 países diferentes, o sea, Alemania es mi último país en realidad. Y es chistoso porque al día de hoy yo te digo, yo lo envidio a él un poco. O sea, como este estar en casa, en el nido, lo añoro un poco. Pero mi mamá ya estaba muy enferma. Entonces, en alguna Navidad que yo regreso a verlos, la veo tan mal que digo, tengo que volver. Él se veía en México solo, pero no con una hija. Yo tengo que decir que Alemania han sido 6 años y hasta el año 5 yo empecé a decir, ok, puedo con esto. Pasaron muchas cosas, me sentí maltratada. Como yo se lo digo a él, fue la primera vez en mi vida que yo viví racismo. Yo individuo, quizá no escogería Alemania, pero ya como con esta constelación que somos, puedo aceptarlo. Pero la realidad es que estoy en toda la desventaja. Mi trabajo personal y emocional, desde que decidimos separarnos, es aceptar la posibilidad de que por los próximos 15, 20 años voy a vivir en Alemania. Cuando yo pongo sobre la balanza, México todavía me ofrece cosas por las que yo sí me regresaría. Y ahora es chistoso porque cuando me preguntan yo vuelvo al producto nacional. No sé si mexicano, pero latino, seguro. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay banderas en Marte. El día de hoy estamos desde Berlín. Acá ustedes nos ven como ligeritos de ropa, no tan frío, pero afuera, uff. Yo soy muy flojo para el frío, pero... Sí. Estamos resistiendo. Sí, lo he manejado con la altura. También porque estamos en la casa de Mónica, que es nuestra invitada del día de hoy, que está muy calientica la casa. Y que nos abrió las puertas de su casita para permitirnos hacer este episodio. Llegamos a Mónica porque Angie, una amiga que conocimos a través de No hay banderas en Marte, nos contó de Mónica, y cuando nos dio como un poquito de información dijimos, qué rico tener a Mónica en No hay banderas en Marte, aprovechemos la oportunidad y hoy estamos acá sentados contigo. Gracias, Moni, por estar acá en No hay banderas en Marte. Gracias a ustedes por la invitación, y Angie, que es como mi promotora número 1. Siempre me anda mandando o gente o propuestas o así. O sea, yo creo que me tiene mucho cariño. Somos amigas. Nos conocimos en un momento interesante acá en Berlín. Y bueno, después ella se volvió coach también, entonces tenemos mucho encuentro, mucho diálogo ahí, migrantes las dos, entonces es linda la relación con Angie. Angie, aprovecho por agradecerle que aparece en Instagram como Lila Papaya, ha sido nuestro ángel acá en Berlín y fue la que permitió este espacio. Sí. Ahora sí, hay que hacer la cuña. Claro, Lila Papaya, y que además hace unas cosas hermosísimas. O sea, yo quisiera llevar todo lo que Angie tiene. Sí. Su casa entera, yo la quiero. Bueno, cuando nosotros llegamos a un país, pues nos interesa mucho entender cómo es la dinámica de los inmigrantes en ese lugar, si hay comunidades, si hay colectivos, y ha sido una sorpresa para nosotros encontrar que si bien no hemos podido conocer una comunidad, por ejemplo, de colombianos, que eso es usualmente lo primero que nos llega acá en Berlín, sí hemos visto que hay unas comunidades de mujeres latinas muy interesantes. Y por ahí fue que nos fuimos metiendo con Angie, ¿cierto? Como grupos de mujeres que se reúnen a hacer cosas, que se reúnen a hablar de temas que de pronto necesitan desahogarse de muchas cosas, porque claramente los latinos somos muy distintos a los alemanes. En medio de este frío, esta oscuridad, esta soledad, pues también es necesario como esos espacios de catarsis con gente que está más cerquita de uno. Cuéntanos un poco de cómo llegas tú acá a Berlín, cuánto tiempo llevas, un poco de tu vida en los últimos años cuando decides venirte. ¿Qué hace una mexicana en Berlín? ¿Qué hace una mexicana en Berlín? Bueno, la risa nerviosa, pero híjole, es que no sé qué tanto regresarme. Yo desde muy pronto, en mis primeros 20s, empecé un poco como muy nómada, ¿no? Y al día de hoy he vivido en 6 países diferentes, o sea, Alemania es mi último país en realidad. Y en alguna de esas ocasiones yo estudié una maestría en Suecia, y el que ahora es mi esposo, pronto ex esposo, y ya entraremos ahí,
También estaba estudiando en Suecia la maestría y terminamos siendo roommates. Ahí en ese momento no pasó nada. De hecho, yo hago la broma porque yo conecté más bien con el otro roomie. Pero después la vida siguió, pasaron años, creo que 4 años, y mi esposo y yo nos reencontramos. Y ahí empezamos una relación a distancia. Yo en ese entonces sí estaba viviendo en México. Y era una relación a distancia México, Ciudad de México, Berlín. Muy mona, 1 año, pero después hicimos como pues la plática de qué va a pasar, quién se mueve. Él se movió a México 2 años y después de esos 2 años nos venimos para acá. Y llevamos acá casi 6 años, casados con una hija y siempre acá en Berlín. Cuando nosotros pensamos en Suecia y en Alemania, pues nosotros a veces como latinos tratamos de llevarlos todos como un mismo paquete y no, eso por allá hace mucho frío, la gente muy cerrada. Tú que tuviste la oportunidad de vivir en estos 2 países, cuéntanos un poco como esas diferencias que pudiste en ese tiempo como encontrar entre esas 2 culturas. Entiendo lo que dices y yo en algún momento pensaba lo mismo, sin embargo me vienen a la cabeza 2 y una tiene que ver con la gente y la otra tiene que ver con el lugar en sí. Empiezo por la gente. Las dos culturas son un poco como reservadas, pero el día a día en Escandinavia es como muy amable. Tú vas a la panadería, te hablan súper bonito, todo el mundo habla inglés, te sientes como muy recibido. De eso a entrar a un círculo de amistad sueco es muy difícil. Ahí es donde están como los límites. Pero el día a día lo puedes hacer, tú te puedes conseguir tus amigos latinos, migrantes, expats, lo que sea, y no pasa nada. Y en Alemania el día a día es muy duro, y sobre todo en Berlín, de hecho tiene la fama, y entonces tú vas a la misma panadería a comprar el pan y la gente no es como tan amigable. El nivel de inglés lo tienen, pero no les gusta hablar, y es un poco nerviosismo, o sea, como sienten que no lo pueden hablar y entonces como que ponen la barrera. Y entonces ha sido muy diferente la experiencia de estar allá y estar acá, porque allá todo era como muy amigable, y aquí ha sido como bastante duro, esa es la realidad. La otra diferencia que me viene a la mente es que un invierno allá está lleno de nieve y para mí eso hace la entera diferencia. Y aquí, por ejemplo, no hay tanta nieve, entonces es como muy oscuro, muy pesado, muy gris. Y la nieve hace parecer todo como una villa navideña, yo siempre digo. Y entonces nunca sufrí un invierno tanto como acá. Nosotros nunca habíamos de verdad dimensionado lo fuerte que puede llegar a ser a nivel emocional y en la cotidianidad un invierno así, hasta estos días que pues yo como salía a la calle, de verdad estaba sufriendo. Yo sé que apenas está empezando para ustedes, pero de pronto para el que ya está acostumbrado puede ser el febrero así de duro, lo que para mí en este momento es ahora. Y yo le decía a Alejandro, yo creo que si yo viviera acá, o sea, yo no saldría, y el impacto que va teniendo en tu salud también mental y emocional decirnos algo. O sea, no quiero salir de mi casa, se hace de noche a las 4 de la tarde y yo me voy a quedar acá encerrada, trabajando en las cobijas, no veo a nadie, no veo la luz, empieza, muy fuerte. Moni, porque 6 países, o sea, te has sentado a pensar, a racionalizar. No quiero volver a México y he buscado excusas para seguir moviéndome, o en realidad es que la vida laboralmente o académicamente te ha llevado. A veces uno se monta excusitas, se inventa cosas y en el fondo hay como unos motivos que te hacen tomar decisiones. Claro. ¿Cuál ha sido la tuya, que saliste de México y te has querido mover de un lado para otro? Es interesante que me preguntes porque hay una frase que siempre recuerdo que es: el que se va buscando algo o huyendo de algo. En algún momento la leí y dije, wow, qué fuerte. Y al día de hoy tengo muchas teorías, pero no podría decirte si me fui buscando o me fui como huyendo. No lo sé, no lo tengo claro, pero sé que es una de las dos, o a lo mejor una combinación de las dos. Te comparto una de mis teorías. Mi mamá, cuando yo empecé a viajar, poco antes, un par de años, mi mamá había recibido un diagnóstico. En aquel momento era Parkinson, pero resultó que era algo que se llama atrofia multisistémica.
un diagnóstico muy fuerte, pero que además no te das cuenta que tan fuerte hasta que va avanzando. Es una enfermedad degenerativa. Y la verdad es que era fuerte verla. O sea, mi mamá era un mujerón, autosuficiente, de carácter duro, matriarca total en la casa. Y verla decaer era muy fuerte. Y entonces yo creo que yo regresaba, como que cumplía un poco y después me iba. Entonces esa es la parte de la que yo creo que huía. Y buscaba independencia, comerme el mundo, verlo todo, conocerlo todo. Por eso te digo que creo que es una mezcla. ¿Y tus hermanos se quedaron en México? ¿Tienes varios, muchos? Tengo un hermano mayor, somos muy cercanos, lo quiero muchísimo. Al día de hoy yo creo que es amigazo mío. Y él se quedó, vivió la vida totalmente distinta. Mis papás son dentistas, bueno, fueron. Y mi hermano heredó carrera, heredó consultorios, la vida como muy, muy de libro, ¿no? Sí. Y bien, le va bien y él está contento, pero él siempre me ha dicho que me admira mucho y siempre se le ha hecho atractiva como mi vida, que fue como tan movida, ¿no? Y es chistoso porque al día de hoy yo te digo, yo lo envidio a él un poco. O sea, como este estar en casa, en el nido, sí, lo añoro un poco. ¿Y no hubo en algún momento reproches como, pero te fuiste, mi mamá está enferma y yo me quedé acá lidiando con esto y vos estás comiéndote el mundo? Esa conversación en algún momento, o lo sentiste, que pasa mucho, como empiezan un resto de culpas también, de decisiones que uno toma. ¿No lo viviste? Fíjate que no, y yo siempre he dicho que la virtud más grande o lo que más les agradezco a mis papás fue que, lo digo así siempre, no me cortaron las alas, me las pusieron. O sea, cada locura que a mí se me ocurrió, de hecho yo soy de Ciudad de México y la primera locura fue que me fui a estudiar a Monterrey, que está en el norte del país, y pues joven la carrera, ¿no? Y entonces en lugar de decirme no, me acuerdo que empacaron todo, manejaron de Ciudad de México a Monterrey, vieron dónde iba a vivir, o sea, y ahí empezó como todo este movimiento para mí y ellos siempre así como, dale, dale. Y mi mamá al final tenía una enfermera que siempre le cuestionaba a mi mamá como, ¿por qué no le pides que venga, que se quede, no sé qué? Y me contaba que mi mamá siempre le decía, ¿para qué? A Mónica le gusta comerse el mundo, ¿para qué la quiero aquí? Mira, hasta me da como... Claro. Uf. Sí. Sí, siempre me empujó. Moni, entonces conoces a tu esposo, están en México, deciden después de un par de años en México que se vienen para acá. ¿Cómo se da esa decisión? ¿Es una conversación ahí como de bueno, turnos? Ya fue tu turno de estar acá en tu país, ahora vamos a explorar el mío. Siempre nosotros pues que tenemos una relación ya de mucho tiempo e intensa, como que a veces nos ponemos en los zapatos de las personas que tienen relaciones interculturales y nos parece que hay unas decisiones muy, muy, muy fuertes que hay que tomar, sobre todo cuando uno se piensa ya la vida a largo plazo. Es diferente cuando tú estás saliendo con alguien, un novio allí, muy chévere, otro idioma, pues todo te asombra, estás aprendiendo mucho porque también es otra cultura. Pero cuando ya te piensas la vida con esa persona, pues empiezas tú a descubrir una cantidad de cosas que son difíciles de asumir, de afrontar y que se vienen como unas decisiones muy fuertes que tienen un impacto en la vida, como decir, bueno, ¿dónde vamos a vivir? Cuéntanos un poco de eso. También es muy interesante que me preguntes eso porque tengo que decir que yo me puse la soga al cuello porque él y yo nos conocemos en Suecia años atrás, ¿cierto? Después yo... Del momento que yo estoy haciendo la maestría en Europa, enamorada de Europa, era la primera vez que yo vivía en Europa, la maestría me movió por varios países porque así era el programa. Y entonces yo decía, yo de aquí soy, esto está maravilloso, el viejo continente, wow, no sé qué. Pero mi mamá ya estaba muy enferma. Entonces en alguna Navidad que yo regreso a verlos, la veo tan mal que digo, tengo que volver, ¿no? O sea... No sé si es para siempre, si es pausa, pero tengo que volver. Regreso, por eso es que yo termino viviendo en México cuando mi esposo vivía en Alemania. Él se viene a México 2 años. En ese transcurso mi mamá fallece finalmente, después de 15 años de estar enferma. Y a mí como que
otra vez, ¿estás huyendo de algo o no? ¿O estás buscando algo? Y yo soy la que empieza, vámonos a Europa otra vez, y vámonos a Europa. Yo tenía una pausa en este plan, pero ahora ya puedo ir, no sé qué. Y él, pues llevaba poco en México y decía, no, bueno, pero pues yo cambié todo, me vine para acá, hay que quedarnos otro rato. Y yo, no, es que yo ya, vamos, no sé qué. Y lo convencí. No, así es como nos venimos a Alemania, porque Alemania era como la opción fácil, porque él es alemán. Claro. Como estábamos juntos, el hecho de que yo aprendiera alemán hacía como gracia. Él había aprendido español, entonces era como, bueno, tú ya aprendiste, aprendo yo. Y así es como nos venimos para acá. Y en ese momento todavía era como muy divertido. No éramos tan jóvenes, pero éramos jóvenes en nuestros primeros 30s. Los dos con un estilo como de viajar, de movernos así. Y entonces era como un destino más de los que ya traíamos en el equipaje. Era como, bueno, nos movemos y después vemos. Y el después vemos se convirtió un poco más permanente de lo que yo... ¿Te imaginaste? De lo que yo simplemente pensé. O sea, yo no estaba pensando mucho. Porque llegamos, pasó la pandemia, eso como que te aterriza. En la pandemia yo me embaracé. Y una vez con un hijo, ahí vienen esas decisiones difíciles que tú dices. Porque en ese momento con una hija, además, Félix dejó de ver a México como una opción. Un poco por todo este tema de seguridad, ¿no? Seguridad sobre todo. Entonces, él se veía en México solo, pero no con una hija. Pero yo sí me veía en México. Más con una hija. Entiendo la parte de la seguridad, pero justo más con una hija. O sea, a mí me empezó a hacer falta el nido, la familia, los abuelos, los tíos, los primos. Y ahí empezó un poco el roce como de yo querer volver, pero él no verse allá. Y yo tengo que decir que Alemania han sido 6 años y hasta el año 5 yo empecé a decir, ok, puedo con esto. Pero los primeros años fueron muy duros y yo odiaba estar aquí. O sea, lo puedo decir así, odiaba estar aquí, pasaron muchas cosas, me sentí maltratada. Como yo se lo digo a él, fue la primera vez en mi vida que yo viví racismo. Entonces fueron años duros y entonces empezó como el yo no me veo aquí, pero yo no me veo en México, bla, bla, bla. Que tiene que ver con la decisión de separarnos, sin duda, eso y otras miles de cosas. Pero además ahora hay una hija, ¿no? Lo que me mantiene tranquila es que sin duda Catalina está bien aquí. O sea, Alemania ofrece muchas cosas, mucha posibilidad también. Un clima horrible la mitad del año, pero tiene otras cosas buenas. Y fue en el año 5 donde yo puedo finalmente empezar a ver también las cosas buenas. Y hoy yo individuo, quizá no escogería Alemania, pero ya como con esta constelación que somos, puedo aceptarlo. ¿Me explico? No Sí. es que lo quiera, es que lo acepto y veo por qué sí. Y ahí es donde estamos. Cuéntanos un poco de la experiencia de él en México. Y te lo digo porque con los colombianos y latinos, porque también nos hemos cruzado de otras nacionalidades en este viaje, acá en Alemania, sí hay una sensación muy grande de dificultad, de inserción a la cotidianidad, a la vida, de pronto de conectar con la cultura alemana. O sea, hay unas barreras ahí que encontramos muy, muy fuertes, más allá de lo del clima y esto que ya lo hemos hablado. Es particular porque, claro, nosotros venimos como en correría hablando con latinos, escuchando historias, y todos coinciden en eso, todos, en que los alemanes son extremadamente difíciles. Es muy difícil socializar. Incluso tengo un amigo que nos reencontramos ayer precisamente, está fascinado acá, va a tener un hijo, lleva muchos años acá y no se piensa ir, no extraña Colombia, sino me encanta, eso es todo lo que yo quiero. Pero... Y con todo eso, que le encanta, está fascinado, dice, esta gente, en serio, es compleja, es muy difícil. Y el clima es otro factor. ¿Qué es lo que decía yo de Suecia y Alemania? O sea, Suecia tiene la mitad del año está igual congelado, bla, bla, pero el hecho de tú poder moverte sintiendo que la gente es ligera, no sintiéndote maltratado,
para mí hizo la diferencia. Y a lo mejor no pasé tanto tiempo y la comparación no es justa, o sea, son 6 años contra, allá estuve año y medio, más o menos. No es justa la comparación, pero nunca sentí como la soledad, el rechazo que he sentido en Alemania, ¿no? Entonces, tú habías preguntado su experiencia. Sí, justo porque siento que también es interesante hablar no solamente desde el punto de vista nuestro, sino cómo es la experiencia de un alemán en Latinoamérica, cómo se siente también, se siente violentado, se siente traspasado su privacidad, Más su abrazado, intimidad. más abrazado lo que quisiera. Sí, o sea, esta gente me tiene acaparado y no tengo espacio personal, no sé. Tiene como muchas dimensiones esa pregunta, pero te puedo decir que, o sea, de manera amplia te puedo decir que, por ejemplo, él nunca estuvo maltratado, ¿no? Yo creo que, no sé si la cultura latina en general, pero la mexicana sí, es un poco malinchista. Entonces, más bien es así como, son como bien recibidos, ¿no? Son como especiales. Mis amigos, al contrario, como que siempre le abrieron la puerta, la familia igual como que siempre lo arropó. Él además tuvo el privilegio de mantener el trabajo alemán. Entonces era un alemán ganando euros viviendo en México, pues vivía súper bien, no le faltaba nada. Eso. Sin embargo, y ahí yo creo que son 2 capas de mi esposo, como alemán, y además él es introvertido, sí había momentos, por ejemplo, en reuniones familiares donde él era así de... No más. Ya, esto es demasiado. Estos gritan demasiado, ¿no? Pero tenía la opción de decir, bueno, yo me voy, me retiro, me subo a dormir, no sé qué. Entonces, como que él podía medirse, y en cambio uno, o sea, ¿qué dices? Me retiro, me encierro en mi casa. Peor. Ahí estoy. Más bien es lo que no quiero, ¿no? Quiero como fiesta, quiero como amabilidad, quiero como abrazos, no sé. Entonces, él nunca la pasó mal, en realidad. Te digo que él no se quería venir, yo fui la que lo convencí. Mani, Entonces... ¿tú sientes en algún momento que estás como en desventaja? O sea, de pronto, no solo por género, sino en algún momento pues, los hombres de pronto tienen más como la decisión, o por jerarquía de país, como Alemania es un país más fuerte y aquí hay prosperidad, ¿cómo vas a decir vos que, Claro. no sé, como que en algún momento sientes... Total. No tengo total, argumentos totalmente. para tener esa discusión con este man. Sí, totalmente. Ahorita, o sea, yo les compartí, nos estamos separando, y justamente cuando pensamos nos estamos separando, se visualizan o se vuelven obvias todas las desventajas, ¿no? Y tengo que decir que el sistema alemán para la separación es bastante justa, bastante equitativo hasta cierto punto, pero aún así vivimos en el sistema que vivimos en general a nivel global. Yo fui la cuidadora principal, él nunca descuidó carrera, él siempre fue el ingreso principal. El departamento está a su nombre porque a mí no me lo rentaban, ¿no? Entonces todas estas cositas empiezan a volverse como obvias. Tengo la fortuna que él es una persona con el corazón en el lugar adecuado y que no me siento, o sea, siento que él va a intentar, y lo hemos hablado, como... ponerlo con la balanza lo más justa posible. Exacto. Pero la realidad es que estoy en toda la desventaja. Y que si yo, por ejemplo, quisiera irme a corte y decir yo me quiero volver con mi hija Catalina, bla, 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 entra entonces en juego la corte, investiga cuál país de los dos es más conveniente para Catalina, y siempre sale el primer mundo contra tercer mundo. O sea, ahí va a salir el tema de la inseguridad, de las posibilidades económicas, todo eso. Y para mí siempre la discusión debe ser perfecto y eso inyecta calidad de vida, pero ¿dónde está el sol, la familia, la amabilidad? Para eso, para mí también es calidad de vida y debería estar sobre la mesa en esa discusión, evidentemente, y nunca creo que esté. Entonces, Sí, como... mucho más. Y sí, creo que hay algún sitio con ideas pragmáticas. Es acá, y lo más pragmático es seguridad, prosperidad económica y ahí se acabó la discusión. Sí. No, además que, o sea, si lo pones en esos términos, pues ¿qué país tendría que entrar a competirle? Y otra
cuestión que ellos toman mucho en cuenta es dónde ha pasado más tiempo el niño. Y obviamente pues hemos pasado más tiempo aquí, entonces ya tampoco por ahí tengo posibilidad, ¿no? O sea Sí. que tú ves, Moni, en este momento inviable la posibilidad de irte a pasar, o sea, como que te permiten ir unas temporadas si quisieras como llevarlo a una discusión legal. ¿Cómo sería eso? ¿O definitivamente no puedes sacar a niña del país? ¿O cómo se maneja? Siempre que tienes un hijo de familia bicultural, cada que el niño viaja internacionalmente necesita el permiso de los dos papás. Entonces yo para sacarla del país necesitaría un permiso de Félix. Y él para sacarla del país, lo mismo. Lo cual me parece maravilloso, o sea, al final Sí, debe ser. debe ser así. Cuando me haces esa pregunta, yo estoy tomando una decisión consciente de ni siquiera considerar la posibilidad de entrar en esa pelea, porque hay otra cuestión en la que yo sí creo, y es que Catalina, así se llama mi hija, tiene el derecho de tener los dos vínculos, o sea, un vínculo con su mamá y un vínculo con su papá. Sobre todo porque en este caso me gusta decir que los dos tenemos el corazón en el lugar adecuado y la queremos enormemente. Perdón si se me quiebra la voz. Claro. Entonces yo nunca haría nada para separarlos, nunca. Y entonces la discusión, bueno, la conversación siempre ha sido como, donde estemos los tres es donde vamos a vivir. Y como tú decías, él tiene el as bajo la manga porque hemos vivido aquí, porque económica, prosperidadmente, bla, bla, bla. Y a mí me quedaría como la cuestión, ¿lo peleo o no lo peleo? Y para mí es prioridad que Catalina nos tenga los dos. Entonces, conscientemente acepto quedarnos aquí. Sobre la mesa está, pero siempre es como, no sé qué tan posible sea, irnos a España, porque finalmente es un lugar un poco más neutral, culturalmente más cercano a México, el idioma no es un problema. Pero bueno, no me aferro mucho a esa idea porque no quiero como darme contra la pared si no pasa, ¿no? Entonces, mi trabajo personal y emocional, desde que decidimos separarnos, es aceptar la posibilidad de que por los próximos 15, 20 años voy a vivir en Alemania. Y yo soy coach, transformational coach, y mucho de lo que trabajo con mis clientes son como estos cambios de perspectiva, de pensamiento, que uno tiene que hacer para poder ser feliz. Y entonces mucho me coacheo yo y digo, por ejemplo, estoy haciendo un experimento, se los comparto, de no quejarme del clima este año, de experimentar el frío desde otra perspectiva. Por ejemplo, ahora salgo y siento el frío y digo, ok, siento frío en la cara y se siente así, un poco como estar presente con el frío en lugar de estarlo peleando. Esta parte de que te enconchas así por el frío, mi actitud ahora es así como, hay frío. Entonces estoy haciendo mucho trabajo emocional porque no quiero que las circunstancias definan como mi felicidad, ¿no? Y esto que decíamos también como de las desventajas. Él tiene una carrera, un sueldo alto. Yo decido no creer que no puedo tener el mismo sueldo y la misma calidad. Y estoy trabajando para, no solo que él me ayude a equilibrar la balanza, sino para yo demostrar que siendo mujer inmigrante se puede. Y sí, es muy emocional ahorita porque es muy reciente, pero ojalá y el episodio le sirva a otras mujeres, sí. Sí. No planeaba llorar, pero creo que es válido. Yo creo que indiscutiblemente, Moni, el propósito, como te dije antes de empezar, del podcast, que no nació con ese propósito de que generara tanto eco en tantas personas, porque nosotros, habiendo sido migrantes durante tantos años, yo le decía a Laura, antier que veníamos en el tram, en un frío, como que nos hace reflexionar mucho sobre las decisiones que se toman. Claro. Y le decía a Laura que hay ahorita una generación un poco como de migrantes vergonzantes, ¿cierto? Hay un resto de jóvenes que decidimos
contar la historia de la migración desde la aventura. O sea, hubo una generación en Colombia hace unos años que salió por la violencia, en el caso colombiano, por la pobreza, por el abandono del Estado, buscando condiciones, lo que llamaban en ese momento el sueño americano. Y luego terminaron como mal vistos, porque eran los obreros de los gringos y muy berracos, pero que no estaba tan cool. Y hoy sentimos que hay una generación un poco que vivimos lo mismo, pero más cool. Como todo está más glamorizado hoy, ¿no? Como el ser independiente, entonces trabajo en casa, luego no tienes oficina, no tienes garantías, voy a un coworking, es que, huevón, no tienes espacio de trabajo fijo. Hoy todo se glamoriza un poquito, incluso la migración. Y puede ser más cool a veces, pero no siempre. Y hay muchos dolores. Muchos. Y quiero decirte, con lo que estaban los Lauris súper sensibles también, y es que en realidad esto nos ha hecho dar cuenta que ese dolor del migrante sigue ahí, que es muy bueno en muchas cosas, que nos abre la mente, que nos hace fuertes, que nos hace entender el mundo desde diferentes perspectivas, pero no deja de ser muy difícil salir de casa y hacer la vida en otra parte, en el caso tuyo, hacer familia, y estoy seguro que esto le va a llegar a mucha gente que está en esta situación. Nosotros tenemos unos amigos muy cercanos que están en esta misma situación, pero es que es tal cual nos lo están narrando. Estoy pensando en una amiga que quiero mucho, está pasando por lo mismo, con todos los dolores también que tiene una separación. Sí, ya una separación es compleja. Es compleja. En el país las dos personas viven a 5 cuadras, toda la vida crecieron en el mismo lugar, un poco con la misma cosmovisión y los mismos valores, y pues inculcados desde la niñez, y es difícil. Entonces, sí, indiscutiblemente sumarle la condición, y por eso te decía yo que si te sentías en desventaja, y ojo que no quiere decir que sentirse en desventaja, lo que tú dices, Félix, es un gran tipo y está, exactamente, pero así sea un gran tipo, solo el sentir uno que ¿por qué? Que no jugamos como en la misma cancha, estás jugando en cancha ajena, y jugar en cancha ajena hace todo más difícil, así de sencillo. Era lo que yo le decía, ¿no? Cuando empezábamos estas pláticas y yo como muy triste y muy desesperada le decía, es que a ver, porque él me decía, sí, bueno, para mí también es difícil. Y le dije, sí, perfecto, los dos tenemos el corazón roto, pero tú tienes el idioma, el país, el trabajo, el salario, el ser hombre, y yo tengo el corazón roto y ya. Después del cambio de perspectiva para mí fue, no, tienes salud, eres inteligente, eres independiente, tienes un motivo enorme que es Catalina, y pues para adelante, ¿no? Y tengo que reconocer que el privilegio en este momento es él, que sea este tipazo que decimos, porque es duro para mí, pero hay migrantes que además tienen un HM por compañero, ¿no? Y entonces no quiero imaginar las situaciones que viven, porque tienen todas esas desventajas y alguien que no está dispuesto a apoyar. Entonces, eso debe ser muy duro. Sí, claro. En realidad, hablar desde lo que tú dices, el privilegio, que no es el deber ser. No debería ser un privilegio terminar la relación bien con la persona que amas, con el papá de tus hijos, pero pues es el lado positivo también que... Hay una reflexión que yo hacía en estos días hablando de eso, como esas condiciones de ventaja y desventaja que uno empieza a notar, y yo decía, es tan sencillo como que nosotros, por ejemplo, como latinoamericanos, salimos de nuestros países y nos vamos para un país como Australia, como Estados Unidos, Canadá, Alemania, y el hecho de ser, nosotros decimos como este pensamiento que tenemos tan instaurado, que a veces ni siquiera nosotros mismos somos conscientes, de colonizados, que nos hace pensar, listo, salimos a un país que está mejor, y de pronto el hecho de regresar es un fracaso. O sea, el hecho de decir me devuelvo para mi país de origen, muchas veces por los mismos compatriotas tuyos, es como, pero la cagaste, o sea, ¿por qué te vas a venir? Si es que estás en Alemania. Y yo decía, pensemos si fuera un alemán que está en otro país, en cualquiera. Un alemán se fue de aventura para Francia, un alemán se fue de aventura para Italia, para Colombia. No es que se fue a vivir una aventura, pero pues regresar, normal. Claro. Es normal para él regresar a su país. Pero nosotros tenemos que cargar con
con el que toda la gente alrededor está diciendo, pero sos bobo, ¿cómo te vas a devolver? Si Claro. es que allá es mejor. Porque ellos nunca salen a vivir el sueño americano. Ellos salen de aventura. Ahorita que dices eso, me recuerdo a mí pensando que me venía buscando calidad de vida. Y en ese momento para mí la calidad de vida era tener un sistema médico que funcionara, tener un salario en euros, la escuela gratuita para mi hija, pero jamás se me ocurrió pensar como todo lo que eso me iba a costar, o sea, Renuncias. todo lo que estaba renunciando en ese momento, que ahora yo catalogo como calidad de vida también, porque ahí, lo decíamos hace rato, hay muchas cosas que ofrecen calidad de vida y todas las renuncias son calidad de vida también. Entonces uno se viene por un tipo de calidad de vida y renuncia al otro, porque la soledad, el clima, todo te resta también. Pero hablemos un poco de eso. Se tiene muy idealizadas esos aspectos que nosotros ponemos en la balanza cuando vamos a tomar la decisión, y es, bueno, un sistema de salud, la protección del Estado, la seguridad, ¿cierto? Todo esto que en teoría ofrecen estos países. ¿Cómo lo has vivido tú ya como una persona que hace una vida acá, que tienes una hija? En esos aspectos, ¿cómo encuentras la oferta que hace Alemania a un ciudadano, comparado pues con México, que es tu país de origen? Esa es una pregunta bien difícil de preguntar, una pregunta bien difícil de responder, porque yo a nivel personal estoy desilusionada, pero también reconozco que es hablando de nuevo del privilegio, porque yo en México vivía bien. O sea, yo tenía un nivel social bendecido, y entonces, por ejemplo, hablemos del sistema médico. El sistema médico público aquí está saturado, tienes que esperar meses para encontrar una cita con un especialista, los médicos te reciben y tienen 5 minutos y ya te sientes que te están corriendo. Y yo en México tenía la posibilidad de pagar un seguro privado donde, bueno, ¿no? Así, en charola de plata. Pero la realidad es que no todo mexicano tiene esa posibilidad y no todo mexicano tiene un seguro privado. Entonces, si comparáramos el seguro privado, el seguro público alemán con el mexicano, definitivamente hay una ventaja. Aunque tampoco funcione, hay una ventaja. La seguridad, sin duda, eso es algo muy físico como lo vivo. O sea, yo salgo aquí y no tengo que voltear a ver qué pasa, salgo con Catalina y me puedo un poco distraer. Yo no soy tan relajada, pero hay papás que van al parque y, bueno, se olvidan de mirar a los hijos y no pasa nada. Hemos visto niños solos, Sí. Muy chiquitos montarles o sea, como 9 años, 8 años y están solos. Que no se concibe en No, exacto. Entonces, son las cosas que yo te dije. Yo, a partir del año 5, pude empezarlas a mirar, porque antes estaba como muy nublada mi vista, así de, todo es horrible. Esas cosas sí existen. Y yo creo que al final la pregunta es, ¿cuál es tu historia de migración? ¿Por qué estás viniendo? Porque, como digo, yo tengo el privilegio de haber venido un poco de aventura, y hay que decirlo para ser justos con quien no se viene así, con quien se viene huyendo de una situación política inestable o de una familia violenta, yo qué sé, ¿no? Cuando yo pongo sobre la balanza, México todavía me ofrece cosas por las que yo sí me regresaría, pero estoy seguro que no es lo mismo para todos. Que hay gente que al regresar perdería mucho más que al quedarse. Totalmente. El espectro de la migración es muy grande y hay razones y condiciones diferentes. Las situaciones en que viaja cada persona. Lo que yo te decía ahorita de un poquito la glamorización de la migración ahora, y es que en realidad también hay realidades totalmente distintas. Claro. Moni, tú ahorita mencionaste una palabra que me dolió, así como dicen, dolor en cuerpo ajeno, y fue maltrato. O sea, tú dices, Alemania me ha maltratado en muchos aspectos. Y me parece interesante un poquito profundizar ahí, sobre todo también para mostrar un poco tu experiencia y de pronto dar un poquito de realidad de lo que puede ser una experiencia acá para quien esté pensando en venirse,
que a veces uno idealiza mucho, está lleno de expectativas previas a un viaje y me quiero ir y piensa en todo lo bonito, pero también pues hablar desde la realidad tuya, Claro. de cómo lo has vivido. Háblanos un poquito de ese maltrato que tú has sentido acá. Yo tengo mucho cuidado ya con las generalizaciones y quiero empezar diciendo que obviamente las generalizaciones nos ayudan a entender un contexto y de ahí hay excepciones a la regla siempre. Entonces, cuando yo digo todos los alemanes, seguramente no es el 100%, pero la mayoría. Son como muy secos, muy toscos y en el día a día, por ejemplo, bueno, es que yo te puedo contar historias de terror donde me han gritoneado. Hay dos que me marcaron mucho, te voy a contar rápidamente. Una vez yo, queriendo comprar unas fresas, traía a Catalina chiquita cargada en el carrier, entonces están expuestas en la calle, seguramente los han visto como una tienda que expone la fruta. Agarro las fresas con la bebé aquí y viene la persona, el vendedor, y me las arrebata de las manos y me dice, no puedes tocar. Todo esto me arrebata las fresas, me dice, no puedes tocarlas, no sé qué. Y yo, perdón, no sabía, es que las quiero comprar. Pues ya no te voy a vender, pero gritándome, ¿no? Yo con la bebé aquí. Y entonces yo le quería explicar que solo se las quería comprar, que me disculpara por haberlas tocado, no sé qué. Y él me decía que no, que me fuera, que no me las iba a tocar. Y yo lloraba, ¿no? O sea, un poco como de, no entiendo qué está pasando. Y en ese momento no me daba el alemán para defenderme. Y eso te hace todavía como sentir peor, ¿no? Hoy en día estoy muy orgullosa que si algo así pasa, tengo las palabras para por lo menos decir algo, ¿no? Pero en ese momento te quedas así como un poco paralizado, sintiéndote maltratado, o sea, horrible. Mi consejo para cualquiera que venga es vengan con un nivel de alemán, porque ese no tener el alemán para enfrentar estas situaciones que son muy cotidianas te hace sentir muy pequeñito. Otro día en una pizzería, esa historia es interesante porque veníamos de México y entonces vienes de México donde el país es muy servicial, un mesero te está haciendo todo el tiempo como la barba y jugueteando un poco. Fuimos a una pizzería y la mesera... así, como muy de caras y así, ¿no? Y entonces yo le dije a mi esposo, se nota que ya regresamos. Pero para ese entonces esto ya era como un tema de irritación porque a mi esposo le parecía que yo era negativa, incapaz de ser feliz. Y entonces no me paró mucha bola y regresó la mesera y puso los vasos así, azotándolos en la mesa. Y entonces yo un poco, para hacer valer mi punto, de ya llegamos a Alemania, agarré el vaso de mi esposo y se lo puse igual frente a él, ¿no? Bueno, regresó la mesera a gritarme que por qué azotaba los vasos, que si no podía tener paciencia, que ya venía mi pizza, y ahí ya me daba un poco más el alemán, y entonces pues empecé a gritarle yo, y empezamos a gritarnos, no sé qué, y ahí la otra parte que me tocó es que mi esposo no intervino. Y esta es la característica que tiene mucho el alemán, es como un poco individualista, es como, pues es tu pelea, adelante, ¿no? Yo creo que un latino hubiera encendido el lugar junto conmigo, no sé si es tan bueno, pero ahí me sentí como maltratada y abandonada por la persona que se suponía tenía que apoyarme. Y como esas hubo varias, que son también un tema de la separación, el yo no haberme sentido nunca acompañada en este proceso migratorio. Un poco porque no lo pudo entender, porque nunca pudo estar en mis zapatos y porque como alemán, es como, pues tú te metiste ahí solita, tú resuelve, ¿no? Total, eso terminó igual conmigo llorando en el baño y así. Me acusó la mesera con la manager, vino la manager. Yo le pregunté, oye, no, me dijo, ¿por qué empezaste a gritar? No sé qué, Y yo le dije, ¿podemos hablar en inglés? Porque ahí yo ya estaba como alterada, ya el alemán otra vez ya no fluía. No me fluía ni el español, yo creo. Y su comentario fue, estamos en Alemania, ¿no? Que eso es un tema racista, o sea, estamos en Alemania, pero alguien te está pidiendo que la encuentres en un idioma.
Entonces le dije, ok, voy a intentar explicártelo en alemán, pero necesitas ser paciente. Y entonces empecé y me empezó a gritar. Que es un poco como... sí, es como su modus. Y entonces, pues no, ella no, todavía me dijo, te voy a permitir que te quedes, pero no te pares de tu silla. Entonces yo me quedé así. Mi hija estaba ahí, entonces a mí por todo me estaba triggereando, ¿no? Total, yo me salí del restaurante y me puse a llorar en la esquina. Y mi esposo y mi hija se quedaron comiendo la pizza. Y ya, entonces esas son el tipo de historias. Y yo tengo que reconocer que yo soy una persona, yo soy un fighter, o sea, yo peleo mis peleas y a lo mejor hay muchos migrantes que se quedan callados y que no se hubieran metido a una situación que escalara ese momento. Esa es como mi reflexión, o sea, ¿qué pasaría si tú te quedas callado? Pero por otro lado es, ¿por qué te tienes que quedar callado? O sea, ¿por qué tienes que permitir el maltrato? Entonces siempre ha sido como esta pelea de decir, me defiendo y que escale o me quedo callada y me trago el maltrato. Y ha sido para mí encontrar como un balance, empoderarme en el idioma para poder decir algo o por lo menos entender lo que está pasando. Y ha sido un proceso. ¿Cómo es tu relación con la familia de él? Es buena, pero igual son alemanes, introvertidos, muy callados. Recuerdo que las primeras veces que yo iba a su casa, podíamos estar comiendo y todo el mundo callados. Y yo así me volvía loca, ¿no? Y entonces le preguntaba algo a uno y a otro, y como yo era la que jalaba y creaba la conversación, después de un tiempo dije, no es mi responsabilidad. Y entonces ahora todos están callados. Uh-huh. Yo no lo consigo. Yo sé qué diferencias, pero... No, y es otro de los motivos de la separación, o sea, es preguntarme, ¿esto es lo que yo quiero? Yo no me casé con la familia, pero viene en el paquete. Claro. Y al final mi esposo viene de esa familia, y entonces es parecido, o al menos acepta esas situaciones. Y es, no es lo que quiero. O sea, y ahora es chistoso porque cuando me preguntan yo vuelvo al producto nacional. No sé si mexicano, pero latino, seguro. O sea, es volverme a encontrar con esa cultura, con esa con mi yo auténtico. Eso es lo que quiero, ¿no? A futuro, sin duda. Tú ahorita mencionaste algo que hizo mucho eco en mí también y fue el tema laboral. O sea, cuando uno decide arrancar en otro país y tiene que abrirse un espacio a nivel laboral y tú decías, pero ¿por qué yo no puedo tener el mismo nivel laboral que él? ¿Por qué no puedo acceder a un salario como el de él? Y creo que es la lucha pues también de muchos migrantes y es, bueno, me voy a otro país, pero ¿cómo hago para acceder a esas oportunidades y para poder escalar si yo soy preparado, si yo tengo mucho que aportar? ¿Tú lo ves viable acá? Ya llevas 6 años. Creo que más bien tiene que ser un emprendimiento. Yo actualmente soy freelance como coach. Yo tengo mi negocio de coaching y he decidido que ese negocio va a crecer lo suficiente para yo tener la misma calidad de vida. Si yo me voy por el lado de buscar un trabajo, que también podría ser, sería mucho más difícil y no sé si llegaría al nivel, incluso al nivel que yo traía en México. Cuando él y yo nos encontramos y empezamos a hacer una pareja, estábamos ganando lo mismo, los dos, pero no sé si sería tan fácil acá, sobre todo también con lo que te castiga la sociedad por ser madre, haberme quedado con mi hija 2 años, haber vivido una pandemia en el encierro donde nada pasaba durante otros que fueron 2 años. Sí. Total, yo salí del mercado 5 años y eso la sociedad lo castiga. Entonces yo ya no sé si sería tan fácil hacerlo por el nivel, a través de un empleador, pero quiero creer que lo puedo hacer de manera independiente y estoy apostando a ello. Entonces, sí, no sé, yo invitaría a todos los migrantes a que crean en ellos mismos, a que busquen la manera y que a pesar de reconocer que la situación es más difícil para nosotros, no nos creamos la historia de víctimas. Sí es más difícil, eso nadie lo va a negar, pero aún así podemos.
Y yo creo que hay muchas historias de éxito también. Y depende un poco, ahí sí ya depende un poco de la personalidad y de lo que tú quieras lograr. Quiero creer, ¿eh? Yo, Moni, ahorita que Lauri hablaba sobre como la idea de colonizados que tenemos en Latinoamérica y que tú lo mencionaste, que somos muy malincheros también, que hace parte un poco de eso, de una idea de colonizados. Yo siento que es como el machismo. O sea, está tan arraigado encarnado en nosotros que no nos damos cuenta lo malincheros que somos, lo colonizados, lo inferiores que nos sentimos cuando estamos en un país como este, que creemos que cada cosa que pasa mal fue porque nosotros lo hicimos mal. Hay como un tema de culpa perpetua ahí de que no sabemos cómo se hace porque es que... Y creo que eso nos limita mucho el poder avanzar. Creo que lo que tú dices, me parece que emprender y ser independiente es una muy buena opción, que sí se puede, pero creo que lo primero que hay que sacarse de la cabeza es como un poco esa sensación de inferioridad, que es un lastre que traemos de nuestra parte del mundo, pues. Un poco también el sentido de ese espacio es también cómo podemos nosotros empezar a modificar un poco las narrativas. O sea, la oralidad también es algo que nos va ayudando a encarnar las ideas o a deconstruirlas, y cómo nosotros hablando las cosas hacemos consciente, hacemos clic con cosas y decimos, de pronto no está bien decirlo así, de pronto no me estoy contando la historia como debería. Y lo que tú dices, si bien para uno en condición de inmigrante es más complicado, a veces también la adversidad pues lo que te hace es desarrollar otras habilidades, y yo creo que hay mucho poder. O sea, yo creo que la condición de inmigrante también te pone en un estado de resolver. La incomodidad hace que aprendas cosas mucho más rápido, que te prepares más. A veces yo, cuando estábamos en Australia, sentía que por lo menos los australianos estaban en una condición de comodidad. También ellos estaban en su zona de confort, y nosotros en la condición de incomodidad pues también podíamos como aprovechar de eso para explotar en muchas más cosas. O sea, hasta hace no mucho yo me contaba la historia de en estos 5 años no he hecho nada y abandoné mi carrera y arruiné mi vida y qué hice, no sé qué. Y hoy cuando lo veo con otros ojos, yo siempre digo, traemos lentes puestos. Cuando me cambié los lentes dije, a ver, tú migraste a un país que no es fácil, aprendiste un idioma, cambiaste de carrera y te formaste en esa carrera, te volviste buena coach, en medio tuviste una hija y estás creando una hija. O sea, ¿cómo que no has hecho nada? Y yo no sé si la sociedad tal cual lo vea, pero yo lo veo, y eso es lo que a mí me empodera, decir, no, hice mucho más que muchos de los alemanes que solo siguieron como el mismo camino y que nunca han cambiado el camino. Entonces, igual es hacer como esta reflexión de cómo te estás contando la historia, como estás diciendo, y realmente ver lo que sí has hecho, lo que sí tienes en tu maleta de habilidades, de posibilidades. Si me lo permiten, aquí hago un comercial, porque trabajo con muchos migrantes y este es un poco el trabajo que hacemos, ¿no? Como de ¿qué historia te estás contando y qué historia puedes empezar a contarte para vivir la vida que quieres vivir? Entonces, si alguien resuena con eso y quiere contactarme, por favor que lo haga. Me parece muy, muy lindo, que es un poco lo que nos ha pasado a nosotros con este espacio, y es que uno muchas veces a través de la experiencia que lo ha atravesado a uno y del dolor de uno, se da cuenta que darle un poquito la vuelta a eso y ponerlo al servicio de las demás termina siendo no solamente terapéutico para uno, sino para los otros. Claro. Tú y yo lloramos un poquito hoy. Ay, no. Y para mí llorar es sanar. Yo te vi. Moni, sabemos que tu tiempo es limitado, estás trabajando. Voy a hacer varios disclaimers. Sí. Uno, Moni, indiscutiblemente vamos a dejar tu contacto para que te contacten. Gracias. 2, este episodio está corto porque Laura y yo nos perdimos llegamos 30 minutos tarde, que creo que en Alemania eso es imperdonable. Sabemos que no eres alemana, pero nos perdimos y Moni tiene un compromiso, así que creo que quedaron muchas Estamos cosas. En un día laboral, ¿no? Pues Laura, que Moni nos sacó un espacio en la casa de ella, entonces te agradecemos mucho por este espacio, por abrir tu corazón y contarnos una partecita de tu vida. Seguramente quedaron muchas cosas por contar y por concluir. Corto pero sustancioso. Sí, te agradecemos muchísimo de corazón en realidad, y ojalá esto le sirva a muchas personas que
encuentren que no están solas viviendo también una experiencia. Yo creo que también para nosotros los latinos, voy a empezar a hacer ese énfasis, es muy terapéutico hablar y nosotros sentimos que así como es muy lindo para nosotros escucharte, a veces también uno repitiendo las cosas y escuchándose también uno más, como que va sanando cositas y esperamos que esto también haya sido como especial para ti, para nosotros pues súper agradecidos y esperamos que ayude a mucha gente como a ver en perspectiva un poco también sus historias a través de las de otros, ¿cierto? Gracias Moni, gracias a ustedes por habernos acompañado hasta acá, por estar siempre conectados con No Hay Banderas en Marte. Ya saben que si quieren tener más detalles, seguir un poquito la pista de este viaje que estamos haciendo, de este recorrido por Europa, nos encuentran en Instagram, @NoHayBanderasEnMarte en todas las plataformas. Venimos en 8 días con un nuevo episodio. Chao, chao. Gracias, chao.